Bienvenidos a nuestra clase número 6 del módulo Doctrinas Fundamentales o Doctrinas Básicas. Y pues les pedimos que en esta hora saquen su Biblia, su manual y comencemos a este estudio tan importante, tan fundamental para la fe cristiana. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Jesucristo, él mismo hizo esta pregunta a los discípulos en el primer siglo, porque la gente se preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el Cristo? Él se las hizo a sus discípulos y le dice, ¿quién dicen ustedes que es? Ya que ustedes han escuchado lo que dicen los demás, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le respondió y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los discípulos aceptaron esta gran verdad. Los discípulos entendieron que esta era la verdad central de su fe. Entender que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ellos dieron su vida por esta verdad. Estuvieron dispuestos a abandonarlo todo por Cristo. Entonces nos conviene a nosotros estudiar la persona de Jesucristo. ¿Quién es en realidad el Señor Jesucristo? En realidad es lo que Él dijo que era. Lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a entender es la naturaleza de Jesús. Y cuando hablamos de su naturaleza estamos hablando de el mismo ser interior de Jesús. ¿Quién es Jesús en su interior? Y así como cuando hablamos de Dios estudiamos los nombres de Dios para poder entender mejor su naturaleza, también ahora vamos a estudiar los nombres de Jesús o aquellos nombres con los que Él mismo se da a conocer o las escrituras lo dan a conocer. Y el primero de ellos obviamente es el Hijo de Dios. Este es el primer nombre de Jesucristo que vamos a estudiar, el Hijo de Dios, lo cual denota su deidad o denota que Él es Dios. No solamente es un hijo de Dios como todos nosotros somos hijos de Dios, sino que Él es el Hijo de Dios, aquel que comparte naturaleza con Dios, puesto que Él mismo es Dios. Y Él mismo habló de esto. Para empezar, Jesús tenía conciencia de su deidad desde su niñez. Cuando Él a los 12 años se le perdió a sus padres, lo encontraron conversando con los maestros de la ley. Y dice la Biblia que Jesús respondió a sus padres. Le dice, ¿por qué me buscaban? Le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre? Él se identificó con el Padre y lo llamó su Padre. Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él entendía su identidad y entendía su propósito también. Entendía que Él era el Hijo de Dios, Él era Hijo del Padre, y aparte entendía que Él tenía que estar en los negocios de su Padre. Esa era su obra, ese era su llamado. Entonces Él lo entendió de esa manera y lo tenía como una conciencia total. A la edad de 30 años, Él escuchó en el bautismo, Él escuchó la voz del Padre que le dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces Jesús sabía perfectamente que Él era el Hijo de Dios. Él mismo lo afirmaba. Las afirmaciones de Jesús durante su ministerio, Él mismo lo decía cuando Él hablaba y decía, yo y el Padre uno somos. O cuando Él decía, salí del Padre. O mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todas esas expresiones de Jesús lo identificaban como el Hijo de Dios, y Él mismo lo afirmaba. La autoridad de Cristo también se reflejó en sus enseñanzas. Él nunca dijo, bueno, yo opino, otros dicen, yo pienso. Él siempre hablaba con autoridad, como que lo que yo digo, esto es la verdad. Y Él siempre decía, o muchas veces decía, de cierto os digo. Él nunca estaba hablando ambiguamente o como que puede ser, sino siempre habló con autoridad. La perfección de Cristo también. Jesús vivió una vida perfecta. Él mismo le dijo a los hombres, ¿quién de ustedes
me redarguye de pecado. Y para alguno de nosotros poder hacer esa declaración, pues yo creo que necesitamos realmente vivir en perfección, porque cualquiera nos puede identificar nuestras faltas, nuestros pecados que están a la luz del día. Sin embargo, Jesús vivió una vida perfecta, lo cual también le confiere el carácter de ser hijo de Dios. Los discípulos también dieron testimonio acerca de Jesús, porque aún Juan, que se recostó en su pecho, que constató que él era un hombre de carne y hueso, él lo llamó el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro también, él lo declaró el Mesías. Los demás discípulos, entonces los discípulos dieron testimonio de la verdad de Jesús. Aún Tomás, cuando Jesús apareció a los 11 y luego vino él a los 10, y luego después vino él aparte y dijo: si no veo, no creo. Entonces Jesús se le apareció. Eso lo cuenta Juan mismo. Y Tomás se arrodilla y lo adora y le dice: tú eres Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige y le dice: no me llames así, porque yo no soy Dios. Entonces todo esto habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, el otro nombre que vamos a ver de Jesús es la palabra o el verbo. Juan lo identifica más así. Le dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando se refiere a Jesús, a Jesucristo como la palabra, está hablando de que Jesús es la expresión de Dios. O sea, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Hebreos 1:3 también nos habla de que Dios se manifestó al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la palabra es lo que expresa lo que nosotros somos. La palabra dice quiénes somos. Jesús es la palabra o el verbo, porque Él expresa a Dios. Él manifiesta a este Dios infinito, incorpóreo, ilimitado, que no podemos nosotros alcanzar a comprender con nuestra humanidad, pero Jesucristo es la palabra que lo da a conocer. Eso nos habla también de quién es Jesús. Otro de los nombres de Jesús es que Él es Señor. Él es Señor, que denota soberanía o gobierno. Los discípulos lo llamaron Señor muchas veces. A través del Nuevo Testamento, si usted lo lee, siempre se le habla el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo cual dice que Él no solamente es uno que gobierna o que manda, sino es el Dios, porque en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, la palabra Señor siempre se aplicaba para una deidad o una divinidad. Entonces, Él es Señor porque Él gobierna en nosotros. Los discípulos se dieron cuenta que Él tenía derecho de gobernar sobre sus vidas, ya que Él había dado su vida por ellos en la cruz. Por lo tanto, ahora Él tenía el derecho de decirles qué hacer, y ellos debían obedecerlo a Él. Ellos debían ofrecer su vida ahora por el Señor Jesucristo y someterse a su señorío. Entonces, Él es Señor, y porque Él es Señor, ahora nosotros podemos obedecerle y podemos ser obedientes a todo lo que Él nos dice en su palabra. Otro nombre es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre denota o expresa la parte humana de Jesús, la humanidad, porque Jesús expresa que Él es el Hijo del Hombre, lo cual en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de eres el Hijo del Hombre o eres un hijo de hombre, en el caso de Ezequiel y otras porciones de la Biblia, denotaba la debilidad. Tú eres un hombre. Pero en el caso de Jesús, cuando se le llama el Hijo del Hombre, o Él mismo habla de sí mismo como que Él es el Hijo del Hombre, está hablando de su participación en la humanidad, que Él es Dios, pero se hizo hombre, tiene naturaleza humana también para poder entender y para poder participar de lo mismo que los seres humanos participamos, ¿no? Entonces, el que Él sea Hijo del Hombre significa que Él tomó
nuestra naturaleza para poder así pagar el precio de nuestro pecado, para poder ir a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. En calidad de Dios Él no podía hacerlo, tenía que hacerlo como un hombre, porque un hombre es el que puede pagar por los pecados de otro hombre, pero tiene que ser un hombre perfecto que no necesita pagar por sus propios pecados. Número 5, otro de los nombres del Señor Jesucristo es el Cristo. El Cristo nos habla de su título y de su misión oficial. El Cristo es la palabra en español que traduce la palabra griega, ¿no? La palabra griega se traduce al español como Cristo, pero en el hebreo es la palabra Mesías. Entonces en el Antiguo Testamento había los reyes ungidos. Eso significa Mesías, por cierto, o Cristo significa el ungido de Dios. Entonces la palabra Cristo se aplica a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el rey descendiente de la dinastía de David, pero el rey perfecto. Ya no era un ungido, un rey ungido imperfecto con debilidades. Ahora era el descendiente de David, pero que era perfecto, cuyo reino sería eterno, que fue prometido en Isaías y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Entonces el Cristo habla de aquel rey ungido por Dios que vendría al mundo para salvar a la humanidad. Y los hebreos lo esperaban. Los hebreos esperaban que viniera ese Mesías a salvarlos y a gobernar eternamente el pueblo de Israel. Por eso los discípulos lo siguieron originalmente, porque ellos esperaban que Él viniera a salvarlos, pero ellos no esperaban una salvación de sus pecados. Ellos se habían olvidado o no habían entendido Isaías 53. Ellos esperaban una salvación de la tiranía de los romanos que los tenían oprimidos, y pensaban que Jesús iba a hacer una revuelta e iba a levantarse contra el imperio romano. Pero Jesús era el Mesías, y es el Mesías que vino a hacer una revuelta contra el reino de las tinieblas y a salvarnos del poder de la muerte, del pecado y del diablo. Otro de los nombres de Jesucristo es el Hijo de David. Y bueno, eso está muy sencillo. ¿Por qué se le llama el Hijo de David? Porque, como dije, denota o habla acerca de su parentesco genealógico con el rey David, ¿no? Si nosotros trazamos la línea genealógica de Cristo, nos lleva hasta David. La obra de Jesús. El otro nombre de Jesucristo es Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. Entonces, este nombre denota su obra, lo que Él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Qué vino a hacer? A dar su vida, a morir y resucitar por nuestros pecados, y de esa manera expiar el pecado, limpiarnos del pecado y salvarnos de la muerte, de la condenación eterna. Por lo tanto, esa es la obra de Jesucristo. Esos son los nombres que nos pueden dar a entender de una manera más clara quién es Jesucristo. Ahora vamos a ver las dignidades de Jesucristo. Cuando hablamos de dignidades, estamos hablando de la manera como Él expresa su persona y su obra aquí en la tierra, ¿no? Entonces, primeramente vamos a hablar de el profeta. Las dignidades de Cristo son 3. Jesucristo es el profeta. El profeta, ¿por qué? Porque el profeta habla el mensaje del reino de Dios. Habla el mensaje del dominio de Dios en la tierra. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento lo hacía, y Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Jesús vino a anunciar que vendría un momento en el que la tierra sería totalmente gobernada por Dios. Amén. Por lo tanto, Él vino a predicar el reino y a predicar las buenas nuevas de salvación, según Él mismo lo habló. Por lo tanto, Él es el profeta. Profeta también porque Él predijo el futuro. Él habló muchas profecías que se han cumplido también. Otra de las dignidades de Jesucristo es que Él es sacerdote. Es el sacerdote según el orden de Melquisedec, según nos dice
Hebreos, y es el sacerdote que dio su misma vida, porque un sacerdote es aquel que intercede delante de Dios, que ofrece sacrificio delante de Dios a favor del pueblo. Bueno, él es el sumo sacerdote, según Hebreos, que dio su propia vida y que él mismo entró en el lugar santísimo a ofrecer su misma sangre para con esa sangre perdonar nuestros pecados. Y por eso dice la palabra de Dios que él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo Rey es la otra de las dignidades de Jesucristo. Él es Rey, Él es gobernante, Él es el que gobierna, Él es el que tiene el derecho y la autoridad de gobernar en toda la tierra. Él es el gobernador perfecto. Por lo tanto, como Mesías, Él sería el rey que gobernaría la humanidad y que sabemos que lo va a hacer durante el reinado milenial y también durante la eternidad. Y por último vamos a ver la obra de Jesucristo. La obra que Él vino a hacer. La vamos a ver de una manera general porque luego en la próxima clase vamos a ver con poco más detalle el significado y algunas cosas, ¿no? Pero Cristo realizó muchas obras aquí en la tierra. Él anduvo sanando enfermos, resucitó muertos, caminó por las aguas, alimentó a las multitudes. Pero la obra por excelencia o la obra mayor de nuestro Señor Jesucristo fue la obra redentora, la obra salvadora, que se realizó a través de la muerte y la resurrección. La muerte de Cristo es la obra que Él realizó para poder quitar el pecado del mundo, ya que el pecado era el problema de la humanidad. El pecado era lo que separó a Dios de los hombres. Jesucristo tuvo que venir a dar su vida para que su propia vida cubriera y pagara por el pecado de la humanidad. Entonces su muerte vicaria o en lugar de nosotros, sustitutoria, esa muerte es la que nos da a nosotros el regalo del perdón de pecados. Y la resurrección de Cristo es el hecho o la realidad de que si Cristo resucitó, entonces ahora Él está sentado a la diestra de Dios y su sacrificio es válido por la eternidad, puesto que Él ha resucitado, puesto que Él está vivo. Por lo tanto, ahora nosotros sabemos que todo lo que Él dijo es verdad, porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que Él dijo sería mentira, porque si nos mintió al no resucitar, diciendo que iba a resucitar, nos pudo mentir ante cualquier cosa. Pero la resurrección es el milagro que sustenta la fe cristiana, porque si Jesús resucitó, luego todo lo que Él hizo es verdad y nos da a nosotros la confianza de poder creer en sus palabras. Amén. La resurrección también valida su muerte como una muerte expiatoria y capaz de perdonar nuestros pecados, porque no fue cualquier hombre. Si hubiera sido cualquier hombre, entonces Jesús no hubiese resucitado. Pero como Él murió y resucitó, entonces no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre que murió por nuestros pecados. Por lo tanto, podemos creer en Él. La ascensión de Cristo es parte de su obra, que nos habla de que al ascender Él a los cielos, significa que hay un lugar para Él en el cielo. Significa que Él tiene una vida celestial. Y ahora debemos verlo ya no como un hombre, sino como el Dios sentado en el trono, como el Hijo de Dios, que ahora intercede por nosotros. Aleluya. Y por lo tanto, su ascensión nos habla de que Él es el Dios exaltado, de que Él es el poderoso, el soberano, el grande, que Él es el capaz de hacer todo lo que Él dijo que haría. Al ascender a los cielos, Jesucristo nos muestra a nosotros la verdad de su palabra, la verdad y la efectividad de su poder al realizar toda la obra, y nos recuerda que un día también nosotros estaremos con Él. Por eso Él dijo que a donde Él iba, Él quería que también nosotros estuviéramos. Dijo
y yo me voy, dice, pero les prepararé un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús ascendió a los cielos y un día nosotros también ascenderemos a los cielos. Esta es la clase de este día. Espero que haya sido de bendición. Acuérdense de compartir unos con los otros y orar unos por otros. Bendiciones.